En el vídeo de hoy vamos a hablar de cuánto debe durar un motor. Todo esto a raíz de los vídeos del PureTech. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto dura un motor? ¿Cuánto debe durar un motor? ¿Hay motores malos? Hay quien dice que no hay motor malo. Hay quien dice, a fecha de hoy, que no hay motor bueno. ¿De qué depende que un motor dure o no dure? Quédate en este vídeo y te lo voy contando. Dentro vídeo. Bueno, son varios los factores que hacen que un motor sea más o menos longevo, ¿vale? En este vídeo vamos a ir directamente al grano y vamos a hablar de dos factores principales que pueden hacer que tu motor dure muchísimo o dure poco. Siempre y cuando teniendo en cuenta de que hablemos de motores normales, motores que no tengan un defecto de fábrica conocido. Pero te advierto, ya no los hacen como antes. ¿Qué es lo que está pasando con los motores? ¿Acaso los fabricantes no saben hacer buenos motores? ¿Se les olvidó o no interesa que algo dure? ¿Se les olvidó cómo se hacen los motores buenos? ¿Creen que en realidad los fabricantes hoy en día no sepan hacer motores buenos? ¿Que no tengamos la tecnología suficiente para poder hacer un motor con una durabilidad bastante aceptable? Un motor longevo. Todas las marcas han demostrado que sí saben hacer motores buenos. Vamos a empezar por el más criticado en la última época, Citroën Peugeot. ¿Qué pasa con el motor de la C15? Indestructible. Toyota, Lexus, Honda, Mazda. Bueno, creo que está tácito la calidad de estos motores. No, sí se rompen, sí se rompen. Tenemos problemas con el 1800 que monta el Prius, que rompe el bloque. Hay grietas en el bloque de motor, que por cierto es el mismo que monta el Lexus. Cuidado, cuidado, a leer y a enterarse bien de cómo van las cosas. ¿Qué pasa con el 1800 de Volkswagen? Indestructible. La generación 1S, 1SZ, 1FE de Toyota. Indestructible también. ¿Qué pasa con todos esos motores de hace menos de una década que eran indestructibles? ¿Por qué ahora tenemos tantos problemas con los motores y tan poca durabilidad? ¿Qué es lo que pasa? Por un lado tenemos la Agenda 2030, que ya me tiene bastante cansado, la verdad. No digo que no sea necesario plantearnos todo el tema de contaminación y emisiones, pero es desde que en mi punto de vista creo que lo estamos haciendo peor y justificaré esto más adelante en el vídeo. Teníamos un Volvo con un motor de 5 cilindros, un 2500 turbo para un sedán, para un vehículo normal. Y este motor iba funcionando muy debajo por sus prestaciones, es decir, estaba sobredimensionado. Va relajado a 120 km por hora en una autopista a 1500 revoluciones por minuto. ¿Cierto? Sí, los V40, los V60, toda esta generación de Volvo. Perfecto. Poca probabilidad de que en esos rangos de trabajo ocurra un problema. El motor va trabajando, relax, paz y amor, feliz Navidad. Bien. Por otro lado, tenemos la tendencia del downsizing. Ya te va sonando algo todo esto, ¿no? El de hacer los motores cada vez más pequeñitos. Bien. Y tenemos un bendito 3 cilindros de la marca que sea, que para llevar un vehículo a 120 km por hora, ¿qué pasa? Que tiene que ir ese motor a 3000 revoluciones por minuto, al doble de revoluciones que el Volvo. En una misma distancia, es decir, en ambos casos, si ambos vehículos recorren 100 kilómetros, ¿cuál motor es más probable que ocurra una avería o que llegue más fatigado? Si uno va a 3000 vueltas y el otro va a 1500 vueltas. Creo que no hay que saber mucho, ¿no? de mecánica ni de física cuántica para saber que el problema lo vamos a tener a priori en el motor más pequeño. Bien. ¿Y qué pasa? Que sencillamente esto es una verdad como la copa de un pino, que estos motores no están hechos para durar. Señores, los motores de hoy en día no se hacen para que nos duren 7, 10, 15 años como duraban los vehículos y los motores de antes. Los motores, en general, el producto, el vehículo, el automóvil, el coche, el carro, el auto, hoy en día está fabricado no para que dure. Está fabricado para que cumpla durante un tiempo ya establecido unas necesidades de movilidad de un usuario. Y ese tiempo establecido suele estar entre 5 y 7 años. Te compres el coche que te compres, bien sea desde la marca más barata, desde el Dacia más barato, hasta el vehículo BMW o alta gama, lo que sea. No te va a durar 15 años, 20 años y a partir de 20 ya ni te cuento. Sácate eso de la cabeza. Aparte de eso, con el tema ecológico, cada vez hacen los vehículos, los hacen con más plástico.
Los mismos motores tienen una cantidad de plástico, de tapas de plástico, trabas de plástico, tuberías de plástico, claro, para que pese menos. Pero aquí yo quiero plantear una cosa. Es verdad que pesa menos, y si pesa menos, gastamos menos combustible en desplazar ese vehículo. Pero al final de su vida útil, cuando ese vehículo, bien por la razón que sea, acaba su vida útil, ¿qué reciclamos? ¿Qué parte se va a reciclar de toda esa cantidad de plástico que tiene? Porque no me digan que ese plástico es biodegradable o es reciclable. Entonces, ya voy entrando en una parte muy importante que quiero tocar en este vídeo. Esta parte es que lo que te duraba un vehículo antes, ahora mismo, según los datos que yo manejo, tienes que utilizar 2 y hasta 3 vehículos para cumplir con tus necesidades de desplazamiento durante el mismo periodo de tiempo. Es decir, un vehículo antes duraba 15, 17 años. Ahora un vehículo está entre 5 y 7 años. Con lo cual, en vez de tener 1, vas a tener 2 o 3. ¿Sigue siendo en realidad más ecológico el vehículo de ahora? Es que tengo ciertas dudas. Es mi planteamiento personal. Vamos a lo que afecta al motor y a todo este tema que me he ido por los extremos. Bien, hay 2 factores fundamentales que son los que afectan la durabilidad de un motor. 2 factores críticos, y eso es lo más crítico aquí en China, en Rusia, en cualquier parte del planeta, que son la temperatura y la lubricación. Es decir, circuito de refrigeración y circuito de lubricación. Vamos a hablar de esas 2 cosas muy resumido para no hacer tan largo el vídeo. ¿Qué es realmente mortal para los motores? Bueno, mortal para los motores es un calentón, es un sobrecalentamiento. Hay 2 factores cruciales que afectan y determinan la vida útil de un motor. Hablaremos de manera general. La primera es la temperatura de trabajo. Un motor está diseñado para alcanzar su rendimiento máximo a una temperatura específica, ni más ni menos. Para ello lleva mecanismos que hacen que esta temperatura se mantenga. Cuando un motor se sobrecalienta, se destruye, parcial o totalmente. Y depende del tiempo que dure este sobrecalentamiento, pues peor. Cuando un motor se sobrecalienta, la aguja en lo rojo, quiero decir bien sobrecalentado, es una de las peores cosas que pueden pasarle a tu motor. Los materiales pierden casi todas sus propiedades, el aceite deja de ser aceite, un verdadero desastre. No voy a entrar en daños específicos que se junta de culata, deformaciones en el plano del bloque, nada de eso, no vamos a hacer tan largo el vídeo. Simplemente hablaremos de manera general. Pero te concluyo diciendo, sobrecalentamiento es igual a muerte segura. Si un vehículo se sobrecalienta, fatal. Por otra parte, el segundo factor más importante en un motor es la lubricación. Por algo se dice que el aceite es la sangre del motor. Y así como hay grupos sanguíneos, también hay tipos de aceite que en algunos casos extremos, no usar el aceite adecuado puede ocasionar daños irreparables en un motor. Te dejo el vídeo del aceite de motor en la parte alta de la pantalla, dale un vistazo para que entiendas por qué es tan importante no solo la viscosidad del aceite, sino la especificación de fabricante. ¿Cómo influye esa especificación en el comportamiento y en el rendimiento del motor? Bueno, es tan grave un motor con exceso de aceite como con poco aceite. Un motor con mucho aceite puede llegar a romperse, al igual que un motor con poco aceite. Cualquiera de los 2 escenarios es crítico. Ninguno es mejor ni peor que el otro. Mucho aceite, mal rollo. Poco aceite, mal rollo también. El aceite debe ser el que manda el fabricante y cambiado en tiempo y forma que manda el fabricante. Aunque yo personalmente difiero bastante, soy un enemigo total de los intervalos de cambio de aceite cada 30.000 kilómetros o incluso cada 20.000 kilómetros. Para mí es un disparate hacerle 30.000 kilómetros a un aceite de motor. Para mí, para Francisco Suárez, para mí, yo no soy ingeniero químico, ni tengo conocimiento de polímeros y viscosidades de moléculas lubricantes, pero sí he cambiado bastantes motores con problemas de lubricación. Dicho esto, a partir de allí, de todo lo que hemos dicho ahora, ¿cómo podemos cuidar nuestro motor? Hacer que el motor dure una barbaridad, o por lo menos intentarlo, que te garantizo que sí se puede hacer. Insisto, no me vengan con motores que tengan averías ya reconocidas. Caso del PureTech, caso del motor EcoBoost, el 1000 EcoBoost, caso del 1800 gasolina que nombramos antes de Toyota, Lexus, nada de eso. Estamos hablando de motores que en principio funcionen correctamente sin ningún tipo de averías reconocidas a nivel de fabricante. Cambia el aceite. Lo primero, cambia el aceite una vez al año. Sea 0.20, 5.30, 5.40, el que lleve. Importante la especificación.
cámbialo cada 15.000 kilómetros como mucho. En el caso de los PureTech, ya lo dije, a los 10.000 kilómetros. Estamos hablando, señores, de que estamos adoptando una serie de medidas extremas para intentar alargar la vida de nuestro motor. Eso es una ruina, eso es un desastre, eso cada 10.000 kilómetros le voy a cambiar el aceite al coche. Bueno, pues no se lo cambie, cámbieselo cada 30.000. No hay ningún problema, yo no obligo a nadie, simplemente estoy dando mi sugerencia como técnico. Y créanme que si algo no se le gana dinero en un taller, es al aceite. Para que no digan, ¿te vas a hacer millonario con tantos cambios de aceite? Sí, vamos, una cosa que no veas. Mr. Beast 2 de la mecánica, me van a llamar ahora. Bueno, tengo aquí una chuleta en las manos, tengo una chuleta para ir leyendo, porque si no me voy por las ramas y se me va el vídeo y se me hace larguísimo. Filtro de aire, muy importante. Cámbialo según se degrade. Cuando cambies el aceite, revisa el filtro de aire. Cámbialo si es necesario. Por favor, olvídate eso de que no, sóplale el filtro para quitar la porquería. Lo que estás haciendo es remover todas esas partículas y cuando luego pongas en marcha el motor, todas esas partículas que has removido con aire a presión se van adentro del motor, con lo cual peor el remedio que la enfermedad. Bujía, cámbiala según mande tu fabricante. Es lo que inicia la combustión de la mezcla. Nos va a garantizar que esa mezcla que se genera en el cilindro se queme correctamente. Refrigerante. El refrigerante de motor se cambia, sí, se cambia cada 2 años y debes usar también el que te diga el fabricante de tu vehículo. El refrigerante es muy importante porque es quien se encarga, hablando de la temperatura, precisamente de hacer todas esas transferencias de calor a través del radiador. Así que el refrigerante hay que cambiarlo. Además, hoy en día también sirve como un pseudo lubricante para muchos sellos. Llevamos bombas eléctricas auxiliares. También es un anticorrosivo, evita que se generen óxidos dentro del motor. En fin, el lubricante, el refrigerante ya no es agua. Es un cóctel químico diseñado para proteger tu motor. Distribución, importante. Cámbiala cuando recomiende el fabricante. Lo que te supone cambiar una distribución es el 10%, eso está más que calculado, es más o menos el 10% de lo que te costaría si no la cambias y se rompe la distribución. Así que distribución, cuando toque cambiarla, se cambia la distribución. La distribución se suele cambiar en casi todos los vehículos con la bomba del agua y el refrigerante del motor. Así que puedes hacer coincidir los cambios de refrigerante con el intervalo de cambio de la distribución. Porque a la final, cuando cambias la distribución, que sacas la bomba del agua, se drena todo el refrigerante y se suele poner nuevo. En cuanto a uso, evitar aceleraciones bruscas en vacío, es decir, arrancar el coche y pisarle a fondo. Eso es veneno. Me refiero con el motor parado y acelerar a fondo, sobre todo si el motor está frío. Cuidado con eso. Úsalo. Usa el motor. Un motor parado, sin uso, es un motor que genera problemas al volver a ponerlo en marcha. Hay que utilizarlo. Si tus trayectos son sobre todo trayectos cortos y en ciudad a bajas revoluciones, te recomiendo que periódicamente cojas autopista y lleves el vehículo un poquito alegre de revoluciones. De esta manera trabajará, si es turbo, pues la presión del turbo alta, limpiará cualquier porquería por ahí, alta presión de aceite que limpiará cualquier residuo, los inyectores dosificando casi a máxima potencia, evitamos que se puedan atascar o que haya algún problema. Sí, los viejos de antes, de la mecánica de antes, los viejos lobos no se equivocaban. De vez en cuando hay que sacarle la carbonilla a los coches. Y esto también contribuye a todo lo que son turbos de geometría variable, filtros de partículas, SCR, catalizadores. Hay que calentar el filtro de partículas, hay que calentar el catalizador para que puedan funcionar de manera eficiente y puedan realizar su autolimpieza, su regeneración como tiene que ser. Bueno, para nadie es un secreto que los motores de hoy en día son bastante más costosos de mantener que los de hace algunos años por la cantidad de peroles que se le han puesto. También te digo que si tienes un vehículo de alta gama no está exento de averías. Antiguamente, y no me refiero antiguamente hace 50 años, me refiero a hace 10 o 15 años, cuando tú comprabas un vehículo de alta gama, cuando tú comprabas un Mercedes o comprabas un BM, tú hacías una inversión porque ibas sobre seguro, comprabas esa parte de fiabilidad que iba incluida en el nombre del producto. Ahora mismo, eso no es así. No necesito demostrarlo porque lo vivo aquí en el taller. Los BMW con los motores N47, que sabemos que se revientan la cadena. Y de Mercedes hay un motor también gasolina que da un montón de problemas. Es decir, todos dan problemas. Por eso este vídeo,
porque sencillamente ya no los hacen como antes. Te hago el resumen del vídeo así. Primero, lubricación, cambia el aceite cuando toque. Ponle el aceite que lleva cada 15.000 kilómetros máximo, 10.000 kilómetros en el caso de los PureTech. Si usas 1040, 10.000 kilómetros también. Refrigeración, cambia el refrigerante cada 2 años. Cámbialo con la distribución. Pendiente de ese circuito de refrigeración, si notas alguna anomalía, si pierde. El circuito de refrigeración es un circuito estanco, no consume refrigerante. Si tú a tu vehículo tienes que estarle reponiendo refrigerante, algo no va bien. El refrigerante no se gasta. No se gasta. Porque le puse un poquito. No se gasta. No tiene por qué gastarlo. El aceite que lleva, el refrigerante que lleva y mimarlo. Los motores de ahora modernos son mucho más delicados. Así que, señores, a cuidar nuestros vehículos. Y en conclusión, ¿por qué no duran lo de antes? ¿Qué quieres decir, Frank? ¿Entonces es que ahora nosotros no cuidamos los vehículos? No, son 2 factores fundamentales. El primero es que los materiales con los que están hechos los vehículos de hoy en día son una caca, así de claro. Son una caca. Abres el capó y te encuentras plástico por todos lados, aluminios que tú los ves y dices, ¿pero esto qué es? Tornillos que medio los apretas un poco y se parten. Desastre. O sea, los materiales que están usando para fabricar los motores de hoy en día son de una calidad que deja muchísimo que desear. Y esto hace el segundo efecto, que es que nosotros como usuarios tengamos que tener mayor precaución, mayor cuidado, mayor atención en el mantenimiento de este motor, porque es más malo, así de claro. Entonces, ese mantenimiento que hay que tener, que tiene que ser más exhaustivo, es más caro. Y ya está, no le des más vuelta. Resumimos en la frase de, ya no los hacen como antes. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.